Buenas tardes, les voy a grabar lo que es el resumen de Jaume Valcorba sobre la lectura de Roland. Vamos a ver algunos aspectos que él señala de la obra que es importante considerar. Tenemos como primer aspecto que él marca la duración de 7 días de la obra. Según la Chanson, Carlomagno está 7 años enteros en España, no tanto por el notable incremento temporal que ello supone con respecto al tiempo, que realmente estuvo unos 3 meses, cuanto por la cifra escogida. El 7 es un número que catapulta el dato al campo de lo simbólico oculto, en contraposición al 3 de carácter más popular, y nos indica su valor emblemático. El valor del 7 como elemento totalizador y periodificador, en el que la dimensión real de lo computado pierde entidad para cederla a lo abstracto y unitario. Respeta las reglas de una matemática sagrada que construye y articula el mundo físico y mental. Las acciones que se suceden en el poema transcurren también en un periodo de tiempo determinado por esta misma cifra. Los hechos narrados suceden en 7 días. El primer día, el texto comienza con el día alto, ya que dice el rey Marsil estaba en Zaragoza, ha ido un vergel bajo la sombra. ¿Ah? El segundo día es en la serie 11, verso 162, allí pasan la noche hasta que el día es claro. En el tercer día, serie 53, verso 667, cuando dice las primeras luces al levantarse el día, Ganelón acaba de llegar con el alba y pone en marcha su plan, mintiendo a Carlomagno sobre las verdaderas intenciones de los sarracenos de Zaragoza. En la noche del tercer día, Carlomagno sueña y justamente en las tiradas 56 y 57, unas visiones terroríficas, aunque nada lo despierta. En el cuarto día, o sea que el tercer día, la noche que va del tercer día al cuarto día serían los sueños de Carlomagno. ¿Ya? En el cuarto día es justamente el verso, la tirada 58, verso 737, donde dice que la noche ha pasado y llega el alba clara. El quinto día es, como ustedes ven en la serie 192, versos 2647, cuando dice, el día está muy claro y muy brillante el sol. El sexto día, serie 203, versos 2845, cuando dice, otro día temprano, cuando aparece el alba. El séptimo día, muy claro estaba el día, el sol resplandeciente. El texto transmitido por el manuscrito de Oxford, al ofrecernos dos periodos de tiempo regidos por el número 7, nos introduce en un espacio alejado del realismo. Estoy siguiendo y les pasé citas textual de Jaume Valcorba, que yo no lo encontré en internet. Si ustedes lo encuentran o en algún lugar de usados, no lo encontré tampoco en la biblioteca del IPA. Por eso se los paso y se los transcribo textual, vieron que está entrecomillado, es decir, este crítico es muy bueno y muy bien considerado y por eso se los paso y se los pasé partes entrecomillados. Entonces, lo que dice este texto, que dice que este texto transmitido por el manuscrito de Oxford, al ofrecernos dos periodos de tiempo regidos por el número 7, nos introduce en un espacio alejado del realismo. Los 7 años que Carlos ha permanecido en España, conquistando la entera, Zaragoza es la única excepción, y los 7 días transcurridos en las acciones que la Johnson no son narradas, ocupan periodos paralelos que se proyectan a una vez sobre una realidad también paralela, interna a la gesta, independiente de ningún referente preciso, mostrándonos como una sucesión de periodos cerrados y conclusos de valor similar. La acción se presenta estructurada simétricamente respecto de un eje central
que se corresponde con el día cuarto del desastre de Roncesvalles y que los sucesos de esta jornada están delimitados por las 2 noches en las que Carlos tiene los sueños. El esquema de la obra sería los 3 primeros días como eje, el cuarto día y luego los 3 últimos días. El esquema es ciertamente típico del pensamiento escolástico y enfatiza notablemente la batalla de Roncesvalles o lo que es lo mismo, la muerte de Roldán. El segundo aspecto que considera este autor son los dos personajes de la gesta y sus huestes. La chanson modifica también los sucesos verificados que acontecieron en la expedición que él dirigió. El Roland histórico tendría unos 36 años en la época de la batalla de Roncesvalles, pero el texto lo muestra como viejo, inclusive en una tirada dice que tiene 200 años. Sin duda su carácter se corresponde con lo que esperamos encontrar en un emperador, mesura, prudencia y gravedad, pero es ya más raro que sea descrito por Marsil, es decir, por el enemigo, como un hombre de más de 200 años. La edad de Carlomagno está aquí reiteradamente hiperbolizada, con el objeto de hablarnos de la larga y continuada lucha. Se contraponen los personajes Carlos y Emil Maligrán. Son dos enemigos que tienen similitudes en algunos elementos. La espada del pagano se llama Preciosa y la de Carlos Monjoy, que sería Joyosa. Monjoy. El carácter de la lucha es esencialmente religiosa y ello se hace perfectamente visible en la medida que Carlomagno se establece prioritariamente, por no decir únicamente, como defensor de la ley cristiana. Hay una reiterada muestra de la fundamental oposición que enfrenta al mundo árabe y al cristiano y que se aleja incluso de la constatación de aquello en lo que naturalmente están separados para incidir reiteradamente en una especularidad que cuando menos podríamos calificar de ingenua, por cuanto nos ofrece un universo en lo negativo de carolingio. Esto según todo Valcorba. Valcorba sostiene que las dos huestes forman bloques especulares con características enteramente idénticas y tan solo separadas por la perseverancia en el paganismo por parte de unos y la irreductible defensa de la fe cristiana por parte de los otros. La cara y la cruz de una misma moneda que se enfrentan en nuestra historia en una España vista como campo de batalla. ¿No? Esto es en la página 47, por si alguno tiene el texto o lo quiere ir siguiendo. Yo les resumí los aspectos fundamentales. El tercer aspecto que toca este autor es los sarracenos. Las huestes sarracenas se muestran como una duplicación de las cristianas, de las que solo se alejaban en sus creencias religiosas, motivo por el cual adoptaban una oposición que resultaba ser especular, dada su fundamental identidad en todo lo demás. El carácter final de las tropas, sin embargo, y como es habitual en la gesta, no nos es indicado por complicadas introspecciones psicológicas. Resalta este autor que en la época los buenos se distinguen de los malos en una forma esquemática. Sostiene que la habilidad de la obra se manifiesta en la sabia oscilación de esas descripciones entre lo físico y lo moral para decantarse decididamente y en un proceso aumentativo hacia lo moral, es decir, hacia el último aspecto. Es decir, que esa oscilación entre la grafopeya y la etopeya del personaje se resuelve según este autor en una mayor definición de la etopeya. Es significativo que se utilizan los números impares, tradicionalmente ligados a la perfección, para relacionarlos con las tropas francas, mientras los pares más imperfectos se aplican a las sarracenas. El emperador Carlos se reserva el gobierno de 3 escuadrones en la lucha contra Validán. 3 carretas se llevan los 3 cuerpos, el de Roldán, Oliveros y el arzobispo Turpín, después de la muerte.
Vamos a corregir acá. Bien. Mientras, Baligán se hace preceder de dos caballeros, Carifán y Carien, como embajadores ante Marsil, los cuales cruzarán 10 puertas y atravesarán 4 puentes al llegar a Zaragoza. La marca del dragón no es neutra y basta para recordar que, según los bestiarios medievales, este animal significa el mundo malvado y venenoso, y en el terreno simbólico, el principio del caos y aquello terrible que hay que vencer para no pensar abiertamente en el diablo desde el Apocalipsis de San Juan, ampliamente comentado en los Beatos, que habrían de expoliar la guerra contra los sarracenos, o en la identificación que se hace de él con incluso el anticristo. Es significativo que, a diferencia de los cristianos que son llevados al paraíso por los ángeles, las almas de los sarracenos muertos se las llevan los diablos. Hay una notable semejanza entre el nombre del emir y el del diablo Belial, opositor tenaz a Cristo y a su ley. El mismo personaje califica a su gente de diabólica y hay una estrecha relación entre los sarracenos y las huestes diabólicas. El cuarto aspecto es el significado de la lucha. La lucha que los dos bandos sostienen en la chanson es mucho más que el resultado de una diferencia de orden estrictamente militar o la consecuencia de la ruptura de una promesa, y se distancia también de la estricta defensa de intereses territoriales. Hay un antagonismo sustancialmente más profano, irreconciliable, el que deriva de la lucha eterna entre los dos señores a quienes los bandos sirven, Dios y el diablo, el derecho y el error. La gesta abunda en indicaciones sobre el carácter trascendente, religioso, de fuerza que impulsa a Carlomagno. Primeramente, por cuanto Carlos añade a su papel de emperador un poder sacramental y sacerdotal. Vamos a corregir. Se produce en la obra un contacto continuado con el mundo de la divinidad en una asimilación de los personajes del Antiguo Testamento. Dios, atendiendo sus ruegos, detiene el sol en su curso, a semejanza de lo que hizo con Josué, y le envía, como a los profetas, sueños premonitorios a la vez que le vemos gozar en repetidas ocasiones de la compañía y protección del arcángel San Gabriel. Su contacto con los sagrados se hace patente también por la posesión de la lanza con la que Cristo fue herido en la cruz y que lleva engastada en la empuñadura de su espada, por la oriflama que había sido de San Pedro y que ahora agrupa a sus soldados en la serie 225. El quinto aspecto que este autor señala es Roldán como motor de la lucha. Carlos es el patriarca y cabeza de las fuerzas defensores de Dios, y Baligán de las de su enemigo, enzarzados ambos en una lucha inmemorial. La reiteración del carácter de cruzada de la lucha franca, ya que se nos indica que es a San Pedro a quien se sirve en última instancia, a la vez que se nos da una fantástica relación de las conquistas francas anteriores a la campaña española. Roldán queda perfectamente dibujado en la escena que se muestra al guerrero todavía armado a la vuelta de una de sus campañas, presentando una manzana bermeja al emperador, o lo que es lo mismo, a la cristiandad y a la ley de Dios, todas las tierras del globo, el orbis terrarum. Os ofrezco las coronas de todos los reyes, le dice al darle el fruto.
Vamos a corregir esto. Cristian Dada. Ahí está. Roldán queda perfectamente desdibujado. Perdón. Roldán se nos manifiesta por consiguiente como el brazo ejecutor de Carlos. Su fuerza y su espíritu beligerante, consecuencia de su mirada despierta sobre el verdadero alcance de la lucha. El único que, al no estar dispuesto a creer en promesas, ve la conveniencia de luchar hasta el fin en la seguridad de que solo en este caso la victoria se habrá conseguido en toda su amplitud. El sexto aspecto es el de Roldán y los francos. Roldán se presenta como un luchador impenitente, cuando no irracional, y la primera traición de Ganelón habrá sido la de manifestar ante Carlomagnus una esperanza en los sarracenos que él mismo no posee, renunciando culpable y conscientemente a la lucha. Se ve así que su embajada no puede derivar ningún acuerdo, y a ello parece aludir la escena de la tirada 25, en la que a Ganelón se le cae el guante, símbolo de la investidura de su misión, y se le cae al suelo. Todos los hombres de su albergue, sabedores también de su suerte y en consecuencia tan culpables como él, por cuanto han aceptado, sin hacer oír su voz, la resolución del consejo. Le lloran y le ofrece protección con su compañía. Ganelón responderá que es preferible que muera un solo hombre. Por todo ello, Ganelón no es, en principio, un traidor a su rey, y consecuentemente, al llegar ante Marsile en la tirada 33, plantea honestamente las condiciones para la paz, condiciones que no son otras que las ofrecidas por el mismo rey en su embajada. Acá vamos a corregir. Ahí está. El aspecto 7, la significación del sacrificio. Roldán se niega por 3 veces a tocar el olifante. La explicación que Roldán da a tan sorprendente actitud es que no quiere, como consecuencia de haber pedido ayuda a Carlos, perder su fama, que sus parientes sean afrentados o que la dulce Francia caiga en vileza. La actitud de Oliveros, como buen vasallo, sabe de la obligación de su señor de socorrerlos ante la evidente superioridad de los enemigos, sin que ellos pueda derivarse vergüenza alguna para nadie. Bueno, hasta por acá entonces les voy a grabar hasta el día de hoy.